¿Qué tal? Hola a todos, muy buen día. Me presento, mi nombre es Gustavo Domínguez, soy ultrasonografista y el día de hoy les voy a platicar sobre la anatomía ecográfica básica del páncreas y del vaso. ¿Okay? El día de hoy pues aprenderemos a valorar lo que es de forma básica la anatomía del páncreas y la anatomía esplénica. ¿Okay? Vamos a hacer un enfoque sobre las técnicas de evaluación recomendadas para su adecuada visualización. Y también vamos a conocer algunas patologías de forma básica, de forma superficial, no vamos a profundizar tanto porque recordando pues este tipo de cursos, este tipo de videos que estoy realizando son específicamente para principiantes, ¿ok? Entonces pues prácticamente vamos a entrenar el ojo de forma básica y ya de ahí pues si tú quieres profundizar tu conocimiento puedes hacerlo pues, investigando un poco más a fondo sobre el tipo de lesiones que vamos a ver aquí. Aquí pues prácticamente lo que vamos a hacer es la detección de lesiones y pues relacionarlas con algún dato clínico que nos pueda arrojar el paciente y pues saber qué es lo que tenemos que hacer, a quién se le tiene que derivar el estudio, si es necesario derivarlo. Entonces vamos a aprender la detección de patologías de forma básica. ¿Vale? Recordando pues que el ultrasonido es el estudio imagenológico de más baja especificidad, en el cual pues en algunas ocasiones el páncreas ni siquiera se logra identificar, todo va a depender pues del espesor del paciente. El ultrasonido pues es el estudio que tiene más baja especificidad comparado con una tomografía y una resonancia magnética. El mejor estudio para analizar el páncreas pues obviamente sería la resonancia magnética, después la tomografía y por último el ultrasonido. Normalmente pues el ultrasonido se maneja como un estudio inicial debido a que pues es de más fácil accesibilidad tanto económica como en disponibilidad. Hay más lugares, por lo menos aquí en México, en donde se realizan ultrasonidos. Es más común encontrar lugares así que encontrar un lugar donde se realice una tomografía o una resonancia. Aquí podemos encontrar las diferencias entre la resonancia magnética, el páncreas y el ultrasonido, ¿ok? Pues prácticamente en la imagen de ultrasonido nosotros vamos a colocar nuestra sonda en esta parte de la piel del paciente, lo que nos va a proyectar un campo de visión. Okay, permítanme sacar el puntero. Si nosotros colocamos nuestro transductor aquí, nuestro transductor lo vamos a colocar en esta zona, entonces nuestro campo de visión va aproximadamente de esta forma. Entonces esto es lo que nosotros estamos visualizando en esta imagen de acá. Vean por ejemplo aquí el lóbulo hepático izquierdo y aquí tenemos el parte del lóbulo hepático izquierdo. También tenemos lo que es la cabeza del páncreas. Okay, aquí está cabeza, cuerpo, parte de la cola. Ok, y en esta imagen también lo logramos distinguir. Aquí me pasé un poco, pero imaginemos que lo estamos viendo de esta forma aproximadamente. Ok, entonces también tenemos aquí, si se fijan, pues si coincide, logramos ver aquí un cuerpo vertebral. Ok, al igual que acá, aquí tenemos un cuerpo vertebral. Ok, y también pues tenemos parte del lóbulo hepático derecho que vendría siendo como esta partecita de acá. Ok, entonces pues ahí relacionando una imagen con otra, si tenemos un dato o una imagenología similar, solamente pues depende mucho del tipo de ultrasonido, de equipo, de transductor que se esté utilizando. Y también pues recordarles que el ultrasonido es operador dependiente, entonces pues prácticamente depende mucho la persona, la práctica o la experiencia que pueda tener la persona para poder localizar lo que es la región pancreática. La ecografía pancreática es un estudio imagenológico inicial, como les comenté anteriormente. Es el estudio de imagen más económico que se puede encontrar comparando con una tomografía y una resonancia. Existe mayor disponibilidad, es decir, es más fácil encontrar un consultorio donde se realice un ultrasonido
de abdomen y se pueda valorar el páncreas, a encontrar un lugar donde exista una resonancia magnética. Lamentablemente el ultrasonido pues es de baja especificidad. También esto pues va a depender del operador y la experiencia con la que él cuente para poder visualizar el páncreas. Teniendo una experiencia adecuada pues va incrementando la especificidad del estudio. Entonces sí es de baja especificidad, pero también es muy operador dependiente. Entonces, para localizar bien el páncreas adecuadamente, es recomendable que el páncreas lo manejes bien en cuestión de ecogenicidad, en cuestión de focos. Si eres nuevo en estos videos, te invito a que conozcas la clase de botonería básica del ultrasonido, en donde podrás conocer la física básica o la botonería básica del ultrasonido, que te permitirá optimizar tu imagen por medio de ganancias sectoriales, ganancias generales, número de focos, frecuencia, rango dinámico. Entonces, si no le has echado un vistazo, te invito a que le eches un vistazo. Visita mi canal, es el segundo video que subí. Entonces, por ahí te hago la invitación. Retomando la clase de páncreas, pues es operador dependiente y sí es de baja especificidad, pero la especificidad aumenta si el operador pues tiene experiencia, ¿sale? Y en algunas ocasiones es muy probable pues que el páncreas o se vea muy difícilmente o de plano no se vea. ¿En dónde va a pasar en estos casos? En pacientes que padecen obesidad, que tienen una profundidad mayor para su penetración del haz de ultrasonido. Entonces, los pacientes con un tejido adiposo mayor presentarán más dificultad en la penetración del sonido, lo cual pues nos quita resolución imagenológica del ultrasonido. Las indicaciones recomendadas para la valoración del páncreas pues es que el paciente acude en un ayuno de 6 a 8 horas y que también venga preparado, que haya ingerido antes del estudio por lo menos medio litro de agua 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir como una ventana acústica. El contenido líquido del agua que consume el paciente se va a acumular en el estómago. Entonces, esa acumulación de líquido genera una distensión que descenderá al páncreas y su reforzamiento posterior se utilizará como una ventana acústica. Es decir, recordando también de la clase de ultrasonido en botonería, recordamos que todo lo que sea contenido líquido, háblese agua, orinas, líquido amniótico, vesícula biliar, lesiones quísticas, van a presentar un reforzamiento posterior, o sea, un realce imagenológico. Vamos a ver por debajo de ese contenido líquido, vamos a tener un realce blanco o ecogénico o blancoso. Y ese realce te permite evaluar al páncreas de una manera adecuada. Aquí tenemos un ejemplo. Esta estructura que está aquí es el contenido líquido que consumió el paciente. Entonces ese contenido líquido se está utilizando como una ventana acústica y vean la calidad de imagen que se tiene del páncreas. Ok, entonces es muy importante que el paciente ingiera 500 mililitros mínimo de agua 15 minutos antes para que se pueda ver mejor el páncreas. Entonces, no en todos los lugares lo hacen así. Es una recomendación solamente que te puede ser útil como principiante en lo que te acostumbras. Pues lo puedes hacer de esa forma, ¿no? En las indicaciones que vas a dar para la valoración del ultrasonido, además de solicitar el ayuno, pues le puedes pedir que consuma 1 litro de agua previo a la cita del estudio, ¿vale? La evaluación ecográfica del páncreas, pues vamos a tomar como referencia la vena esplénica, que está situada en esta imagen como una silueta azul, que vendría siendo esta partecita de aquí, que es un vaso anecogénico ubicado posterior al páncreas y anterior a la columna vertebral, es la vena esplénica. La valoración ecográfica no permite la valoración del páncreas completa en algunas ocasiones por la sobreexposición o sobreposición
de estructuras en el epigastrio. Es decir, como en esta zona donde se acumula, donde se juntan todas las estructuras anatómicas, ya sea en cierta parte, miren, vesícula biliar, lóbulo hepático izquierdo, cabeza del páncreas, cuerpo del páncreas, estructuras vasculares, cuerpos vertebrales, región hepática, la grasa y algunas veces las heces intestinales también se sobreponen aquí. Entonces, esta zona es de muy difícil valoración en algunas ocasiones, y eso sin contar que el paciente pues presenta una distensión intestinal con, por ejemplo, puede ser con gas, y eso también dificulta bastante la visualización del páncreas. Entonces, de cada 10 pacientes que acuden a valorar su ultrasonido abdominal, pues por lo menos de 1 a 2 es a veces difícil encontrar el páncreas, ¿no? No digo imposible porque sí se puede, pero sí es más complicado. ¿Ok? ¿Dónde vamos a colocar la sonda? Vamos a colocarla en el epigastrio, ¿sale? En el epigastrio, por debajo de la región sifoidea, ¿ok? Por debajo de la apófisis sifoides, colocamos nuestro transductor. Nuestro paciente tiene que presentar sus dos brazos detrás de la nuca, con sus piernas estiradas sin flexionar y sin cruzar. Colocamos nuestra sonda en la región subsifoidea. Haciendo un discreto encajamiento, vamos a tener que encajarle un poco al paciente y angular nosotros nuestro transductor hacia una vista caudal. O sea, tú colocas el transductor en epigastrio y lo angulas como si fueras a ver hacia abajo, ¿ok? O sea, lo muñequeas, no lo recorres hacia abajo, solamente como que lo acuestas para que el haz de sonido apunte hacia la región umbilical. De esta forma será un poco más fácil visualizar la silueta del páncreas, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer de esta forma, ¿ok? Por encima del ombligo, muy por encima del ombligo. Estamos hablando de la región subsifoidea, haciendo un ganchito hacia abajo, ¿ok? Entonces la otra opción es verlo de forma como cefalocaudal para poder identificar la cola del páncreas, es decir, para poder identificar esta parte. Aunque este corte ya es un poco más complejo, entonces vamos a quedarnos solamente con el primer corte, que es a nivel del epigastrio, región subsifoidea, angulando el haz de sonido hacia la región caudal. El paciente debe de estar colocado de cúbito supino con sus dos brazos posteriores a su cabeza para poder tener una buena distensión del abdomen y nos permita tener una mejor visualización. La sonda se colocará en el epigastrio, en la región subsifoidea, en un corte transverso, como lo tenemos aquí en la ilustración, ¿ok? Y es muy importante que el paciente realice inspiraciones profundas para poder tener un descenso adecuado del diafragma, que nos va a ayudar a eliminar todas las heces intestinales y poder analizar de una mejor manera lo que es la región pancreática. En algunas ocasiones también es recomendable solicitar una maniobra de Valsalva para que las heces intestinales se proyecten hacia abajo y nos permita un despeje a nivel del epigastrio, un despeje intestinal que nos mejorará la visualización pancreática. Aquí tenemos una ilustración, un video, en donde podemos identificar la región pancreática, ¿sale? Fácilmente lo podemos distinguir. Pues aquí tenemos un ultrasonido de buena resolución en donde es posible distinguirlo a simple vista. Vemos aquí lo que es la vena esplénica como referencia, el cuerpo vertebral. Vemos aquí los vasos importantes del abdomen. Logramos percibir una parte de la región del hígado que nos puede servir como referencia. En donde dejes de ver el hígado hacia abajo, lo puedes tomar como referencia para poder analizar lo que es la región pancreática, ¿ok? Entonces el páncreas estará entre el hígado y entre la vena esplénica y por debajo de la cámara gástrica. Entonces, en este caso la cámara gástrica no está llena de líquido, pero aún así la región pues tiene una buena visualización. El páncreas pues es un órgano en forma de coma, supongamos así,
una comita de las letras, o un número 7, sale una forma solamente de un número 7, es inferior al lóbulo hepático izquierdo y está anterior a la columna vertebral. Entonces una referencia pues es que veas un cuerpo vertebral de la columna dorsal y parte de la región anatómica del lóbulo hepático izquierdo. Entonces también ahí puedes tener otra coordenada en donde lo vas a poder distinguir. En esta imagen pues es un paciente muy delgado, vean pues a nivel de tejido graso pues no hay nada, entonces esto permite bastante tener una visualización adecuada de esta zona, ¿no? Entonces entre más sea la profundidad en la que se encuentra el páncreas, su visualización pues será más difícil, ¿ok? La ecogenicidad pancreática es variable, dependiendo de la cantidad de reemplazo de grasas en pacientes jóvenes. ¿A qué voy con esto? En que, por ejemplo, un páncreas de una persona joven me refiero como de 40 años hacia abajo, el páncreas se mostrará ecogénico, no se va a ver hiperecogénico, ni muy hipoecogénico, anecogénico. Entonces, él va a tener una ecogenicidad neutra, será ecogénico. Con los cambios en la edad de los pacientes, pues el páncreas va adoptando otro tipo de ecogenicidad, es decir, el páncreas que se ve ecogénico, que muestra una tonalidad de gris más clara, en un paciente ya de la tercera edad, pues se puede considerar normal, ¿ok? Pero si tú ves este tipo de páncreas en un paciente joven, pues lo puedes asociar a un problema alimenticio severo, ¿no? Entonces, así como el hígado sufre la esteatosis hepática, el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas, harinas, alcohol, pues también va a producir ciertos cambios en la ecogenicidad del páncreas. Entonces, en conclusión, si tú ves el páncreas es ecogénico normalmente. Si tú en algún paciente detectas que el páncreas es más ecogénico, muestra una tonalidad de gris mayor, si el paciente es joven, pues ahí se puede asociar a un problema alimenticio severo, pero si el paciente es de la tercera edad, se puede considerar normal. Entonces, es un dato importante ahí que nos va a poder sugerir la probabilidad de algún problema que pueda atravesar el páncreas en un tiempo corto, si es que es un paciente joven. La localización de las estructuras vasculares nos va a ayudar a la ubicación más práctica, se pudiera decir, a nivel del páncreas, ¿ok? ¿Por qué? Porque mira, te vuelvo a poner otro ejemplo de un paciente delgadito, en donde podemos localizar a la vena esplénica que se dirige hacia el vaso, podemos encontrar la vena cava inferior, a la arteria aorta. Entonces, estas estructuras vasculares prácticamente son referencia para poder identificar al páncreas. También adyacente hacia la cara anterior derecha podemos identificar parte del lóbulo hepático izquierdo y parte de los músculos rectos abdominales y la piel. Entonces, las estructuras vasculares nos pueden orientar a la detección del páncreas. Tenemos aquí unos ejemplos, ¿sale? Entonces, hay como una recomendación. Yo la verdad que siempre utilizo la vena esplénica para poder guiarme adecuadamente y obtener imágenes un poco más nítidas. La vista ecográfica normal del páncreas, pues es una estructura de bordes regulares, discretamente lobulados, pero esa es su anatomía normal, no es completamente liso. Suele ser ecogénico en comparación a la ecogenicidad hepática. ¿A qué me refiero con esto? Que el páncreas suele ser un poquito más claro que el hígado. O sea, el hígado en una situación normal suele ser más hipoecogénico. Entonces el páncreas es más ecogénico porque él es más claro, ¿ok? Entonces la ecogenicidad del páncreas se basa a la ecogenicidad hepática.
Entonces el hígado suele ser más oscuro y el páncreas suele ser un poquito más claro, como los tenemos aquí en la diferencia. Entonces la ecogenicidad pancreática se define por la ecogenicidad hepática. Su ecotextura suele ser homogénea, es decir, todo el páncreas debe demostrar un aspecto ecográfico similar, tanto en ecogenicidad como en bordes, ¿ok? El diámetro máximo a nivel de la cabeza, como se está midiendo aquí en esta línea, debe de ser menor a los 3.0 centímetros en un diámetro anteroposterior. Porque aquí estamos midiendo anteroposterior, porque recordamos que nuestra sonda está sobre la parte anterior del paciente, lo cual esto sería el borde anterior del páncreas, y el borde posterior del páncreas sería este que está aquí, porque este ya está está en cierta parte con más contacto hacia el cuerpo vertebral. Entonces, esta parte es la parte posterior del páncreas y la parte superior aquí en la imagen es la parte anterior del páncreas. Entonces, si nosotros tomamos un diámetro antero-posterior de borde anterior a borde posterior, no debe de exceder los 3.0 centímetros, ¿ok? Y a nivel del cuerpo no debe de exceder a mayor a 2.5 centímetros, ¿ok? Entonces, si nosotros identificamos un páncreas que nos muestra dimensiones mayores a estas que están escritas en la guía, pues se puede considerar la posibilidad de que exista algún proceso inflamatorio a nivel del páncreas, ¿ok? Entonces, te recomiendo hacer una anotación de toda la vista ecográfica normal del páncreas para que lo puedas tener en cuenta, ya que esto es lo que se examina todas las veces que se realiza un ultrasonido abdominal. Al momento de visualizar el páncreas, tienes que tener muy en cuenta estos datos, porque estos datos son los que te van a dar una orientación sobre si el páncreas cursa algún proceso patológico o no. Los bordes, por ejemplo, una pancreatitis, prácticamente el páncreas va a presentar bordes irregulares. El páncreas en un proceso inflamatorio crónico suele verse un poco más hiperecogénico, suele verse un poco más claro, ¿ok? La ecotextura homogénea, cuando hay un proceso inflamatorio pancreático, existen también cambios en la forma de la ecogenicidad del páncreas. Entonces, ya no es homogéneo, ya es heterogéneo, porque ya hay varias ecogenicidades que lo empiezan a adoptar. El diámetro máximo de la cabeza, cuando existe un proceso inflamatorio pancreático, pues va a superar los 3.0 centímetros, y a nivel del cuerpo va a ser de la misma forma, pero el límite aquí es a nivel de los 2.5 centímetros, ¿ok? Entonces, anota esta información, porque esta información es lo que se va a evaluar en un páncreas normalmente, ¿ok? Tenemos otro ejemplo. Vamos a entrenar el ojo pues de forma fuerte. Aquí tenemos la vena esplénica, tenemos un cuerpo vertebral, arteria aorta, vena cava inferior, tenemos también un poco de tejido graso, tenemos parte del lóbulo hepático izquierdo. Entonces vean aquí el páncreas, vean la ecogenicidad hepática y distingan también el cambio en la ecogenicidad entre la estructura pancreática y la silueta hepática. Ok, entonces es muy importante que aprendan a reconocer el páncreas a través de la imagen, porque es una de las estructuras que más dificultad presenta. Aún así, en principiantes, en personas que ya tienen experiencia, el páncreas es una estructura que la verdad nos causa un dolor de cabeza en algunas ocasiones por su difícil valoración. Entonces, ya sabemos que está por debajo del lóbulo hepático izquierdo, por delante de un cuerpo vertebral, a la altura de la vena esplénica. Y si te es difícil, pues puedes solicitarle al paciente que consuma un medio litro a 1 litro de agua antes del estudio, para que su visualización pues se pueda hacer un poco más accesible, ¿ok? Entonces aquí tenemos otra imagen del páncreas, en donde ampliamente podemos identificar la cabeza pancreática, parte del cuerpo pancreático, y si se dan cuenta, la cola pues adecuadamente no es visible. Te puedes dar una idea, pero adecuadamente no es visible en este caso. Entonces va a haber casos así
y pues también a veces es normal, ¿no? Recordando pues que el ultrasonido tiene limitaciones y aparte también que es operador dependiente. El proceso inflamatorio del páncreas, también conocido como pancreatitis, presenta signos ecográficos. Esos signos ecográficos pues se van a ver reflejados en el tamaño, ya que va a presentar un tamaño mayor a 3.0 centímetros. También va a tener cambios en su ecogenicidad. Se puede observar un poco más hipoecogénico o también se puede mostrar un poco más ecogénico, como en este caso, en esta imagen. Vean, el páncreas no es hipoecogénico. Entonces la ecogenicidad va a variar, pero sí va a mostrar algunos discretos cambios en comparación pues a su visualización normal. Las colecciones líquidas adyacentes también se pueden identificar por medio del ultrasonido, ya cuando hay un proceso inflamatorio un poquito ya crónico del páncreas, pues empieza a acumular cierto líquido adyacente a él. Entonces es muy importante también que si se sospecha de pancreatitis, siempre analizar o hacer un rastreo de las fosas posibles en donde se pueda acumular contenido líquido. ¿Okay? Entonces, pues estas son los cambios que va a presentar un páncreas cuando hay un proceso inflamatorio. Incluso también el conducto pancreático puede presentar cambios, puede presentar dilatación en caso de que la pancreatitis sea por una etiología biliar o una obstrucción biliar. Entonces también el conducto pancreático puede llegar a incrementar su calibre o a dilatarse. Entonces, pues prácticamente para poder concluir un diagnóstico de pancreatitis, pues tiene que haber todos estos cambios imagenológicos y también que la historia clínica del paciente sea compatible con lo que se está viendo en la imagen, ¿no? Y con las sospechas. Entonces, en estos casos, pues es recomendable correlacionar con otro tipo de estudios, ya sea laboratorios, ya sea estudios imagenológicos de extensión, que nos van a permitir o confirmar lo que nosotros estamos identificando a nivel del páncreas. Pero pues prácticamente va a haber cambios en los bordes, en la ecogenicidad y lógicamente en el tamaño. ¿Okay? Entonces, una de las ventajas del ultrasonido es que te permite evaluar si la posible causa del proceso inflamatorio del páncreas pues puede ser sobre una etiología biliar, es decir, que exista una obstrucción a nivel de las vías biliares, produce una obstrucción del páncreas, lo cual pues puede mostrar el calibre dilatado de su conducto. Entonces, ahí te puedes dar cuenta si probablemente la etiología de la pancreatitis que está en curso, pues pudiera ser biliar o también se puede relacionar con los antecedentes o hábitos que ha tenido el paciente tiempo atrás, como el consumo de alcohol, consumo de comida pues chatarra. Entonces llega el momento en el que el páncreas no aguanta más y pues existe también un proceso inflamatorio debido al consumo excesivo de este tipo de bebidas. Entonces pues el páncreas, el ultrasonido nos permitirá evaluar la posible causa del proceso inflamatorio del páncreas. A nivel de las imágenes, pues el páncreas en algunas ocasiones, como ya te lo he resaltado varias veces, es de difícil valoración por ecografía, pero permite observar si la etiología de la pancreatitis es por obstrucción de la vía biliar o si solamente existe líquido libre en cavidad abdominal. Es decir, te puedes dar cuenta si la pancreatitis sea por una etiología de obstrucción biliar o pues otro tipo de causa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda de líquido libre adyacente, podemos encontrar líquido libre anterior, superior e inferior al páncreas, ¿ok? O sea, es muy probable que se encuentre líquido libre adyacente, ya sea en cualquier fosa, ¿no? Entonces, es importante revisar las fosas adyacentes a la zona del páncreas, es decir, es importantísimo revisar que no exista líquido libre en algunos espacios del abdomen, ¿ok? Entonces,
¿Cómo te puedes dar cuenta? Porque el paciente pues tiene cambios ecográficos a nivel del páncreas, la clínica es compatible con la imagenología y pues es importante que siempre hagas una revisión de cavidades o fosas en donde se puede acumular líquido y más cuando existe la sospecha de que es un proceso inflamatorio pancreático. Entonces es muy importante evaluar las fosas y observar si existe o no la presencia de líquido. Entonces, esto que estamos señalando ahí de color azul corresponde al líquido que se visualiza en diferentes espacios. Y en la parte del lado izquierdo te estoy haciendo, hay una ilustración en donde debemos de revisar estas zonas donde se identifica o donde se acumula más comúnmente la presencia de líquido cuando de un proceso inflamatorio del páncreas se trata. ¿Ok? Las complicaciones más comunes, pues prácticamente puede ser una estenosis biliar, puede ser una trombosis de la vena porta, existe también una necrosis pancreática y también pues puede producir pseudoquistes. Entonces, las complicaciones más comunes suelen ser estas: la presencia de líquido libre, la presencia de este tipo de alteraciones, de trombosis de la vena porta, necrosis de alguna región pancreática y pues la presencia de líquido. Una de las complicaciones más comunes sería el pseudoquiste pancreático, que es una colección líquida e encapsulada por una cápsula fibrosa. Puede formarse en cualquier sitio, pero la mayoría se localizan dentro o cerca del páncreas. Suelen ser lisos, como lo estamos identificando en esta imagen, y de márgenes bien circunscritos, es decir, bien redonditos, bien redonditos. Son anecogénicos, pero la presencia de detritus corresponde pues como en algunas ocasiones a hemorragias, procesos infecciosos que pueden incluir, o más bien que pueden dar forma a estos ecos internos. ¿Ok? Entonces el pseudoquiste pancreático puede tener hemorragias internas, puede tener detritus, lo que va a presentar cambios en su ecogenicidad. Tenemos aquí un ejemplo de una lesión pancreática, la cual pues prácticamente dificulta en su totalidad la evaluación del páncreas, muy diferente al caso que podemos identificar en la parte inferior de la imagen, en donde se identifica la región pancreática y pues prácticamente una lesión anecogénica de bordes lisos, de bordes regulares. Entonces, estas son las vistas más comunes a nivel del pseudoquiste pancreático. Las calcificaciones pancreáticas son también un signo ecográfico de pancreatitis crónica. Se muestran como múltiples focos hiperecogénicos puntiformes con o sin sombra, dependiendo de su tamaño. Como lo podemos identificar en las imágenes que tenemos aquí abajo, pues vean la región pancreática cómo se identifican múltiples focos hiperecogénicos que proyectan sombra acústica posterior. Entonces, cuando esto se identifica a nivel pancreático, se puede sospechar de que pues estamos hablando ya de una situación crónica, ¿no? La cantidad pues puede ser única, como lo estamos viendo aquí, o puede ser múltiple. También podemos identificar la presencia en algunas ocasiones de líquido o dilataciones del conducto pancreático, como es este caso, que es una dilatación de forma leve, y aquí tenemos ya una dilatación un poquito más severa. ¿Okay? Las neoplasias pancreáticas pues pueden ser visibles de forma un poco simple, pero también pues su identificación suele ser un poco complicada. Todo va a depender de la ubicación de la lesión y las dimensiones de la lesión. Entonces, existen lesiones que a simple vista pues son muy notorias, como la que tenemos en la primera imagen, pero también existen lesiones que tienen una valoración un poco más compleja por sus dimensiones, por la ubicación, por el tejido adiposo
que presenta el paciente, entonces prácticamente en algunas ocasiones sí es complicado. Las neoplasias a nivel de páncreas, hablando de forma general, ya que estamos como de forma básica, suelen tener ecogenicidad variable, pueden ser heterogéneas, pueden ser hipoecogénicas, pueden ser ecogénicas, pero lo que pues sí en algunas ocasiones se resalta prácticamente son los bordes, ¿ok? Entonces ecográficamente pues a nivel del páncreas vamos a visualizar lesiones ovoideas de ecogenicidad variable, y normalmente pues suelen ser de bordes regulares, algunas de bordes indefinidos un poco o lobulados, pero pues puede distorsionar el contorno o no lo puede distorsionar a nivel del contorno pancreático. Entonces pues todo esto va a depender de la ubicación de la lesión y de su tamaño, si es muy pequeña, si es grande, si está hacia la parte exterior del páncreas o si está dentro de él. Entonces las neoplasias, hablando de forma en general, pues se van a identificar como múltiples lesiones ovoideas, ¿okay? De ecogenicidad y dimensiones variables. Aquí la señalamos. En neoplasia en islotes, pues prácticamente es lo mismo que estamos viendo en la parte de atrás, pero pues en este caso, pues los islotes pueden ser muy pequeñitos, muy pequeñitos. Este tipo de lesiones suelen ser menores a 2 centímetros. Son conocidos también como insunilomas. Suelen ser solitarios. El 90% de estas lesiones suelen ser benignas. Y ecográficamente se mostrarán ovoideos, de bordes lisos, hipoecogénicos. Y la ubicación de la lesión o de este tipo de lesiones puede ser pues muy variable, no puede estar en cabeza, cuerpo y cola como lo estamos viendo en las imágenes identificadas aquí, como por ejemplo está a nivel del cuerpo, está a nivel, pues puede ser de la cabeza del páncreas, se ve que retirar el zoom para poder identificar la lesión, ok, bien. El vaso es un órgano situado superior al riñón izquierdo, en forma cóncava por los órganos que se tienen en contacto, ¿no? con este órgano. Por ejemplo, pues por la parte inferior tiene contacto con el intestino, por la parte superior pues tiene contacto con la capa diafragmática, por la parte pues interna tiene también contacto con cierta parte de la cámara gástrica y también tiene contacto con la silueta renal. Entonces, es cóncava su forma por los órganos que pues tiene en contacto, ¿no? Su visualización pues es mediamente accesible. Hay pacientes que tienen una buena ventana acústica para evaluar la región esplénica y hay pacientes que de plano no. En pacientes muy delgados es muy difícil evaluar lo que es la región esplénica, ¿ok? El vaso pues es un órgano linfoide que mantiene en estabilidad la linfopoiesis, también el almacén de glóbulos rojos y pues ecográficamente yo siempre se me pegó la idea de que el vaso parecía una media luna. Entonces pues te paso el tip, a mí me funcionó, de que el vaso pues tiene aspecto de una media luna visualizado por ultrasonido. Para la visualización del vaso, pues es muy importante realizar un corte longitudinal superior al polo renal superior, pero pues la ecografía tiene una especificidad aproximadamente entre el 60 70% en la examinación de patologías esplénicas, por lo mismo de que su valoración pues suele ser un poquito compleja. Para la visualización, pues como te comentaba, es recomendable que exista una posición de cúbito lateral derecho con la pierna derecha flexionada, acompañada también de inspiraciones profundas que nos van a ayudar con el descenso del diafragma y pues prácticamente esto nos permite despejar el vaso de los arcos costales que también pueden llegar a interrumpir la visualización esplénica. ¿Okay? Vamos a tomar un corte
a nivel del polo superior del riñón izquierdo, un corte longitudinal e encajando un poco hacia la última costilla del paciente y solicitando inspiraciones profundas para que se pueda identificar el vaso adecuadamente. La ecografía pues permite evaluar la ecogenicidad del vaso, que lo más común es que sea similar a la ecogenicidad hepática. Los bordes pues del vaso suelen ser lisos, bien definidos, deben de ser un poquito redonditos. Entonces el vaso aparentemente de forma normal lo puedes identificar como esta lesión. Prácticamente sí tiene un ligero aspecto similar al hígado, ¿sale? Entonces ecográficamente sí tienen un aspecto similar, solamente que el hígado pues es un poco más grande. Las dimensiones del páncreas del vaso, discúlpame, pues a nivel longitudinal no debe superar los 13.0 centímetros y el diámetro antero posterior debe de ser menor a los 5 centímetros, ¿ok? Entonces prácticamente cómo vamos a medir el vaso, lo vamos a medir desde este polo hacia el otro polo, el cual no nos debe de rebasar un diámetro mayor a los 13 centímetros y el diámetro antero posterior también un mayor menor a los 5 centímetros, ¿ok? Visualizando bordes, visualizando ecogenicidad, también echándole un vistazo a lo que es el hilio esplénico, que también es visible por medio del ultrasonido. Podemos identificar cómo es que se alimenta de flujo sanguíneo el vaso. Eso también es visible a través de la ecografía. Y pues prácticamente sabemos que el hilio esplénico pues es donde se vasculariza el vaso, por donde llegan sus vasos importantes. Y pues prácticamente el conjunto de la vascularización está irrigado a través del tronco celíaco, algunas arterias gástricas cortas, entonces la vena esplénica. Entonces el hilo esplénico sí es visible, ¿ok? Y es importante tomar en cuenta la visualización del hilo esplénico, ya que en pacientes que se encuentran en estado normal, pues a veces no es visible el hilo esplénico por la situación normal del vaso. Pero hay algunas ocasiones en donde sí es visible y también es pues de suma importancia prestarle la atención adecuada porque puede tener cambios. O sea, vean el hilo esplénico cómo se ve, pues delgado, puede identificar vaso adecuadamente, el hilo esplénico adecuadamente, y en cambio existen algunas patologías en donde se puede identificar cambios en el calibre de las venas o de los vasos esplénicos, pueden incrementarse su calibre y pues prácticamente estas son ya alteraciones del hilio esplénico, que pues este tipo de cambios se puede asociar a problemitas ya de la circulación venosa. Existe también la posibilidad de encontrar quistes esplénicos, quistes simples, sale que prácticamente son aquellos quistecitos o aquellas imágenes ovoideas que presentan contenido anecogénico interno en su interior, de paredes delgadas, no presentan contenido ecogénico, no presentan septos internos, no hay alteraciones con sus paredes, prácticamente son anecogénicos de paredes delgadas sin contenido ecogénico en su interior. Las dimensiones posición y número de este tipo de quistes pues suele ser variable, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. También pues existen quistes de paredes calcificadas, aunque no son muy comunes, pero se muestran anecogénicos de interior, de paredes gruesas e hiperecogénicas incluso, que te proyectan una sombra acústica posterior, como lo tenemos en el ejemplo número 3. Vean aquí pues cómo se ve un contenido anecogénico
y la pared pues muestra un espesor considerable, no se ve de paredes delgadas, se ve hiperecogénico, incluso proyecta aquí una sombra acústica posterior, que pues suelen ser quistes ya con procesos de calcificación. También existen los quistes hidatidicos, los cuales pues presentan como lesiones quísticas, pero ya no de contenido anecogénico ni de paredes calcificadas. Ya en este caso son lesiones más heterogéneas, de predominio hipoecogénico de forma ovoide. Entonces los quistes hidatidicos son aquellas lesiones ovoideas que tienen un contenido líquido, pero pues ese contenido líquido está evolucionando y a eso se le conoce como un quiste hidatídico. ¿Okay? Es todo aquel quiste que presente contenidos internos al momento del estudio. El vaso errante es muy importante también tenerlo en cuenta porque el vaso errante es una condición en donde el vaso no se localiza en su posición habitual. Es un hallazgo poco frecuente, pero también es muy importante y debemos de tomarlo en cuenta para cuando nosotros estamos haciendo un estudio en donde no nos cuesta, no nos es fácil identificar el vaso, entonces tenemos que hacer un rastreo un poco más inferior, ya que el vaso errante pues corresponde al cambio de ubicación normal de el vaso, ¿no? Aquí tenemos una imagen en donde se hace un barrido panorámico a nivel pues de la región izquierda del abdomen, donde se identifica la presencia de pues el contenido de una región hepática, perdón, del lóbulo hepático izquierdo, y aquí pues prácticamente vemos que el vaso está más pegado a la región uterina y a la vejiga, entonces prácticamente el vaso no está en la posición adecuada y eso pues prácticamente se le conoce como un vaso errante. Las lesiones nodulares son lesiones hipoecogénicas que aparecen dentro del parénquima esplénico. Su cantidad pues pueden ser únicas o múltiples, sus dimensiones suelen ser variables, puede haber lesiones muy pequeñas como las del segundo ejemplo, lesiones muy grandes como las del tercer ejemplo y lesiones de una medida, se puede decir, más común, ¿ok? Entonces, hay lesiones nodulares pequeñas, medianas y grandotas. Suelen observarse heterogéneas también en algunas ocasiones, pero su predominio de ecogenicidad son hipoecogénico. Prácticamente, mira, esta lesión pues es heterogénea, pero es más hipoecogénica que toda la lesión, al igual que todas estas lesiones, Entonces, las lesiones nodulares más comúnmente se van a presentar como lesiones ovoideas. Los márgenes pues van a ser lisos, van a ser redonditos y este tipo de lesiones pues un poco común se identifican, pero se alcanzan a distinguir en algunas ocasiones. El vaso también puede presentar un vaso accesorio. Aquí estamos haciendo una ilustración sobre el vaso, ¿okay? El vaso es toda esa estructura que estamos viendo ahí y el vaso accesorio se identifica como una forma ovoidea adyacente, comúnmente anterior o posterior a la cara del vaso, ¿sale? Entonces, esta estructura que estamos señalando aquí de forma de bolita corresponde a un vaso accesorio, el cual prácticamente puede cumplir con el funcionamiento adecuado del vaso. Entonces, se ve como una bolita pequeñita por delante de él. Prácticamente tiene flujo vascular, tiene pues toda la unidad funcional de un vaso. Es como tener dos vasos, el vaso accesorio por muy chiquito que parezca, pero sí puede llegar a funcionar. Se identifica como una forma ovoidea adyacente y comúnmente anterior a la cara visceral del vaso. Pues suele ser ovoidea y suele ser isoecogénica al parénquima esplénico. Prácticamente tienen una ecogenicidad similar entre el vaso y el vaso accesorio, ¿sale? Entonces, pues suele ser de la misma ecogenicidad y también, pues como te comento, puede cumplir funciones esplénicas, ¿ok? Tenemos aquí lo que es el vaso y también tenemos un ejemplo de el vaso accesorio, ¿ok? Muy bien, pues sin más por el momento, el día de hoy me despido. Espero este video haya sido de su agrado.
Hoy es un poquito más corto porque si profundizamos con las lesiones pancreáticas podemos saturar la información. Entonces la intención de estos cursos, te recuerdo, que es entrenar el ojo, detectar lesiones, y si a ti te gustaría profundizar tu conocimiento, pues te invito a que lo hagas de forma particular para tener una información pues más certera, ¿no? Prácticamente el día de hoy el enfoque de este estudio o de esta presentación es que acostumbres a tu ojo a la identificación pancreática y a la identificación esplénica, ¿sale? Llámese, por ejemplo, en situaciones normales o ya también en algunos procesos patológicos focalizados, ¿no? Entonces, pues, sin más por el momento, me despido el día de hoy. Espero que este contenido pues esté siendo de tu agrado, esté siendo de tu utilidad. Si te gustan, por favor, ayúdame a compartir, a comentar qué es lo que te parece en este tipo de videos para continuar realizando estos videos con fines educativos. Les agradezco mucho su atención. Estoy para atender sus dudas aquí en los comentarios. Saludos, buen día.